Ok, chicos, se me estaba solicitando una explicación sobre el trabajo que van a realizar en ciencias. Para ello, pues, les vamos a dar una breve explicación de lo que deben de realizar. Entonces, vamos a compartir a través de esta pantalla y supongamos que nos presentan que encontremos la suma de vectores y nos presentan el vector A, cuyos valores son 5 metros de magnitud con rumbo noreste, 25 grados, y un vector B de 7 metros de longitud con rumbo suroeste con un giro de 40 grados. Esos dos vectores nos solicitan que los podamos trabajar. Para ello, pues recordemos que el primer paso siempre será determinar las componentes rectangulares de los vectores, de ambos vectores. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es eso: encontrar las componentes rectangulares de ambos vectores que se nos presentan. Comenzamos con el vector AX, el magnitud de 5 por el coseno del ángulo, que es de 25 grados. El resultante de esto ya en nuestra calculadora, ¿verdad?, es de 4.5. Estamos hablando de una componente que está en el eje X positivo. Entonces, esta cuestión de manipulación ya de su calculadora ya obtiene el resultado. Lo mismo hacemos con el mismo vector, pero ahora en el eje Y. Entonces, el eje Y, nuevamente 5, pero ahora por el seno de 25 grados. Y en la calculadora pues, tenemos un resultado que es 2.1. Y así hemos determinado las componentes del primer vector, tanto en X como en Y. Luego pues hacemos lo mismo ahora con el segundo vector, solo que tenemos que tener el cuidado de que este vector está ubicado en el oeste y en el sur. Significa que ambas componentes, tanto en X como en Y, serán valores negativos. Ese es el único cuidado que tenemos que tener. Luego nos ponemos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior: la magnitud por el coseno del ángulo, que en este caso es magnitud de 7 metros por el coseno de 40 grados. Y comenzamos con nuestra calculadora a trabajarlo, ¿verdad?, y obtener nuestro resultado. Este es en la componente en X, pero negativo. Luego nos vamos con el otro componente, que es la componente en Y. Ahí tenemos nuevamente, solo que ahora no es por el coseno, sino por el seno, pero como estamos hablando en el eje Y, también es negativo porque va hacia abajo, es el sur. Entonces tenemos ya nuestro resultado a través de nuestra calculadora y ya tenemos que el vector, ¿verdad?, en la componente, el vector B en la componente Y nos da como resultado menos 4.5. Y ahí hemos terminado el primer paso, que es encontrar las componentes rectangulares. Luego pues nos disponemos a hacer la segunda etapa. En la segunda etapa vamos a sumar las componentes en X y las componentes en Y de los vectores obtenidos. Entonces nos vamos ahí y las componentes en Y, en este caso, las componentes en Y tenemos en X, en los dos vectores las vamos a sumar. Recordemos que obtuvimos una positiva y una negativa, ¿verdad?, y al sumarlo nos dio ese resultado, un valor negativo de menos 0.9. Y hasta allí pues hemos encontrado la sumatoria de las componentes en X. Lo vamos a hacer lo mismo, lo único que ahora con Y. Las componentes en Y, ahí tenemos los valores obtenidos, hacemos su diferencia y encontramos ya su resultado, menos 2.4. Hasta allí pues hemos encontrado ya
la sumatoria de las componentes tanto en X como en Y como segundo paso. ¿Para qué nos sirve esto? Pues con estos valores obtenidos de la sumatoria tanto en Y como en Y nos van a servir para encontrar dos cosas. Lo primero es la magnitud. El vector resultante que nos va a dar como resultado la magnitud. Sabemos que es el vector elevado el valor encontrado en X elevado al cuadrado más el vector de encontrado en Y, la sumatoria de los componentes encontrados en Y elevadas al cuadrado, y eso pues le diferimos la raíz al cuadrado con la fórmula que se les proporcionó en clase. Y ahí tenemos ya pues el resultado de lo que sería la magnitud del vector, es decir, el tamaño del vector. Y para esto pues no olviden agregarle lo que es la unidad de medida, y ese sería ya el valor que tenemos. Por último encontraremos lo que sería el sentido y la dirección. En este caso estamos hablando de componentes negativas, ¿verdad? Que las tenemos tanto en la sumatoria de X como en la sumatoria de Y. Y pues ahí tenemos que el ángulo lo encontramos con la tangente a la menos 1 o arco tangente de la componente en Y entre las componentes en X. Y eso pues ya lo manipulamos a través de nuestra calculadora, recordando que la forma de manipularlo es primero apretando la tecla Shift y luego tangente, nos aparece a la menos 1, ¿verdad? Y ya operamos ahí. No olvide ubicar el paréntesis del argumento de lo que es la arco tangente o tangente a la menos 1. Y ya pues, obtenemos nuestro resultado final con un ángulo de 69.4 grados. Eso sería, ¿verdad? El desarrollo, por último, será la gráfica final de lo que sería entregar, ¿verdad? El resultado de lo que hemos hecho. Eso sería todo, chicos.